permitirme saludar al maestro Paco Cruz y ofrecerle una disculpa porque ya me extendí tanto en la denuncia que hacía como en estas notas, mientras nos enteramos que para hoy no va a ser la audiencia de Ovidio Guzmán López, conocido como el Ratón. No, ese es Julio César Chávez Jr. ¿Qué pasó, Ceci? Ese, no. No se me confunda, Ceci. Se pasa para el viernes el cambio de declaración de Ovidio Guzmán, que definitivamente va como testigo protegido con este cambio de declaración en la Corte del Distrito Norte de Illinois. Para el viernes será, no para hoy, pues. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, buenos días. Primero, no sabía eso de tu etapa de actor porno. La verdad es que me sorprendes. Me sorprendes. El culpable, el que me enseñó está por aquí en el sistema. No sé si ya llegó. Es También, o Ron, Jaime, o a Norman también. no, Jaime y el Ron, Norman, actores porno. el Ron Jeremy Excelente. Caray. mexicano. El Ron Jeremy Ya, mexicano. ya me imaginaba, fíjate, pero además quise entrar con eso, Vicente, con lo del actor porno, porque anoche platicábamos con Norman y con Jaime. El problema de la extorsión es gravísimo en este país. Bueno, no solo no lo decimos nosotros, primero lo reconoció en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerdas, en una de sus mañanas dijo: el único delito que no hemos podido controlar es el de la extorsión. Es el único que no hemos podido. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad uh, Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconocen lo mismo. Reconocen lo mismo. No solo no hay un avance. El delito de extorsión, que es un impuesto criminal en esencia, aumenta cada día. Así que presentan, por un lado, una estrategia y por otro lado, una iniciativa de ley para reformar la Constitución, para homologar el delito de extorsión y que se pueda combatir con una sola estrategia en todo el país. Y eso incluye también reformas a los códigos penales para homologarlo, seguirlo. El número que pusiste en pantalla, el 089, fíjate, no, de los datos que se tienen, solo 3% de los delitos de extorsión se presentan en este país. 3%, el 97%. En todos los delitos, sabes, hay un número negro. El número negro es el que no se presenta. Pero irregularmente está entre 15 y 20% el dato negro. Algunos no se pueden ocultar, como el homicidio, las heridas de bala. ¿Por qué? Porque tienes que ir necesariamente a un médico, a un hospital, y a donde vayas te lo deben reportar a las autoridades. Pero los casos de extorsión son una locura. Son una locura. Llevamos años padeciendo ese problema. Tú tienes razón, tú no caíste, pero yo conozco en mi familia mismo. Yo recuerdo hace un par de meses a una prima, ya estaba a punto de mandar dinero porque su primo había sufrido un accidente, y cuando le preguntamos cuál primo, ya, pues mi primo. ¿Pero cuál? ¿A dónde lo vas a mandar? Y sí, ya tenía dinero para mandarlo a través de una cuenta OX en concreto. Así que eh, imagínate, 3% desde por lo menos 2020. Hay evidencias de que este impuesto de la extorsión, impuesto criminal, representa por lo menos 1.5% del Producto Interno Bruto del país, que el 26% de los empresarios en México sean víctimas de la extorsión diario, o sea que el delito es gravísimo. Es una constante para todo mundo. Los delitos reportados contra negocios 2023, 2022 ya equivalían ese 3%, fíjate, a 747,000 casos. En esos 2 años, es decir, de las estadísticas,
Y es un delito que no solo golpea los bolsillos de los empresarios o las cuentas bancarias de los empresarios, nos golpea a todos. En realidad, erosiona la confianza de los ciudadanos en la policía, porque tú dices que voy a reportar a la policía. Mañana tengo miedo. Y en la estrategia que presenta Omar García Harfuch, alerta sobre los estados en los que más se perpetra este delito. El Estado de México, pegado a la capital del país, de las carpetas abiertas que hay, y otra vez solo se presenta el 3% de los delitos. El Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero, esos son los estados a donde más, no a donde más delitos hay, a donde más carpetas de investigación. En los demás no sabemos por qué, porque solo se presenta el 3% y hay quienes deciden no solo no denunciar, sino que se esconden víctimas de miedo. Hay nadie sabe cuándo hay un pico histórico de extorsiones, porque todos los días hay gente que prefiere ya no responder al teléfono y viven con miedo. Eso es la realidad. Así que hay una especie de consolidación de la confianza de los criminales para actuar impune y abiertamente. ¿Por qué? Porque no hay un control de la autoridad, porque el delito no se sigue por ningún lado, por lo menos no se seguía hasta ahora. Va a haber un seguimiento, va a ser un delito que, contra el Estado mexicano, pero hay algunas estadísticas básicas, fíjate, en los pequeños emprendedores en 2003, y eso son estadísticas del INEGI, encontraron que con cada comerciante extorsionado en pequeño, perdía 9,000 pesos por cada caso. Y ya contabilizado con lo que perdían los grandes empresarios y los pequeños y la gente normal, representaban pérdidas por 6.7 billones de pesos. Así que estamos financiando actividades delictivas y perpetuando un círculo de violencia. Entonces, lo que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una iniciativa de ley para reformar el artículo 73 constitucional, para establecer una legislación, lo dijo ella en la mañana, que unifique las penas penales por delitos como extorsión, desaparición forzada y secuestro. Y la propuesta, la iniciativa de ley, incluye a la extorsión como delito grave, y que todas las entidades federativas, a partir de la reforma al artículo 73 constitucional, cuenten o modifiquen los códigos penales y cuenten con tipos de penas y sanciones mínimas homogéneas para combatir eficazmente este delito, tanto como la tortura, la trata de blancas, el secuestro. Ahora, ¿va a dar resultado? Yo espero sí, pero van a tener mucho trabajo, más de lo que parece, Vicente, más que llamar al 089. Y ese va a ser un trabajo, como es un delito contra el Estado mexicano, va a ser un trabajo de Omar García Harfuch, y yo estoy convencido que ese es su trabajo más difícil, incluso más que lidiar con Estados Unidos, ¿eh? Más que, no digo que sea sencillo, no. Lo que estoy diciendo es que como lleva por lo menos 15 años creciendo cada año el delito de extorsión, desde que se llevan estadísticas, aunque sean pequeñitas, con ese 3% que se denuncia. 15 años. Entonces, lo que van a tener que hacer, crear grupos realmente de inteligencia que se dedique a dar seguimiento a todo esto. Claro, van a contar con el apoyo, por ejemplo, de las telefónicas. Cuando tú denuncies, inmediatamente se activan unos códigos para suspender ese número. Pero después hay que hacer mucho trabajo de inteligencia. De lo contrario, Vicente, este delito se puede salir de control, si no es que ya salió de control hace buen rato. Buenos días, Jaime. Buenos días, Norman. No le digas Jaime, dile Ron Jeremy mexicano. Si tú dices que es mi maestro, yo lo único que quería decir es, así como el Fabiruchis, en la cara no, que por favor no mostraran
el lunar que tengo del lado izquierdo del tanate derecho. Pero bueno, mi querido Ahora Jaime. sé por qué se levantan tan tarde Jaime y Norman. Pues sí, se desvelan toda la noche. Claro que sí. Ay. En broma, pero es una situación seria para muchas personas La extorsión es que tal grave. vez no tengan la capacidad de denunciarlo como nosotros, ¿no? Ya el colmo, Jaime. O sea, me amenazan de muerte, me mientan la madre y después me quieren sacar $3,000. Le digo, ¿y de dónde, mi rey? Mejor miéntame la madre, ¿no? O sea, por favor, miéntame la madre, lo que tú quieras, pero con mis limitados recursos no se metan, cabrones. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Y saludo a Bueno, Norman también. ¿Cómo estás? buenos días, Buenos días. querido Paco, buenos días, querido Norman. Pues aquí firmes los tres rucos aguerridos para arroparte, Chavorrucos. chavorrucos. Oye, estoy preocupado. A ver, ¿qué dice Paco? Ruco, pero playboy. Sí. No, bueno, tú metrosexual. Andamos con todo. A ver, estoy muy preocupado, Jaime. Hasta Eduardo Verástegui ya le retiró su apoyo a Donald Trump por el caso de Epstein. Estoy viendo que puede más la lana, ¿no? Dice Eduardo Verástegui, muy triste. Ghislaine Maxwell está en prisión por traficar menores. ¿A quiénes? No hay lista, no hay nombres, no hay justicia, solo silencio. Si no hay lista de clientes, ¿a quiénes se traficaban los niños? Y pone el nombre de su película Sound of Freedom. Los hijos de Dios no están en venta. Epstein List, encubrimiento, muestren la lista. Bolas. Oye, por cierto, ayer dejó la víbora chillando Elon Musk diciendo que Steve Bannon, uno de los asesores de Donald Trump, también está en la lista. Pues vaya pinche escandalazo. Ya se definió Eduardo Verástegui. Se va por Elon Musk en este pleito y no por Donald Trump, mi querido Jaime, que por cierto no es poca cosa, ya fuera de WhatsApp, no es poca cosa. Estaríamos, así lo entiendo, ante el encubrimiento oficial más asqueroso, tal vez en la historia de Estados Unidos, ¿eh? Sí, y lo interesante de todo esto es la forma en que todo esto ha ocurrido y la línea del tiempo, que es lo que realmente ha metido miedo en el cuerpo de muchos ciudadanos, incluso de congresistas. Ayer comentábamos cómo algunos senadores, Murkowski, la senadora por Alaska, que declaraba abiertamente, tú sabes que Murkowski fue uno de los votos decisivos a la hora de aprobar el presupuesto de Donald Trump, comentaba que ella y algunos otros compañeros más tenían miedo de lo que está ocurriendo, pero sobre todo tenían miedo de Donald Trump y los esbirros que acompañan a Donald Trump. Y todo esto tiene que ver con esta campaña de terror que ha desatado el presidente, porque desde marzo pasado, el principal agente que era el encargado de recopilar información y custodiar la información relacionada con los archivos de Epstein, lo corrió Pam Bondi, lo corrió del FBI, corrió a este agente del FBI, que era el director de inteligencia y contrainteligencia, que era el encargado de supervisar y sobre todo cuidar que agencias de inteligencia no se entronizaran dentro del sistema, dentro de la presidencia. Le pidieron la renuncia porque él se negaba a entregarle a Pam Bondi el resto de los archivos precisamente que tenían que ver con Epstein. En esta imagen vemos cómo esta Pam Bondi entregó solamente una parte parcial de los archivos. ¿Y sabes a quién se los entregó? A influencers a quienes se les ha permitido la entrada a la Casa Blanca, a las ruedas de prensa, y se les entregó este informe, pero recortado, no se ponían las partes más comprometedoras, entre otras imágenes, incluso película, de cómo Donald Trump abusaba de menores de edad
eso se ha excluido y precisamente el agente del FBI encargado de custodiar fue corrido desde marzo pasado en una de las acciones más vergonzosas que se recuerdan en el seno de esta administración. Y luego, pues han venido en cascada pronunciamientos en contra de esta decisión, una parte de MAGA, la base de MAGA, que de alguna manera refleja los posicionamientos de Verástegui, ha rechazado varias actitudes de Donald Trump. La primera, la no liberación de los archivos Epstein, y la segunda, la decisión de Donald Trump de repensar la contratación de trabajadores, sobre todo en el sector agrícola y hostelería. ¿Se acuerdan que la presidenta informó esta semana en la mañanera que el presidente Trump estaba reconsiderando la posibilidad de permitir la recontratación de trabajadores? Bueno, eso ha sido otro de los elementos que rechaza la base de MAGA, porque dicen que Donald Trump está renunciando a algunas de las campañas que prometió cuando buscó la reelección en el cargo. El caso es que hay una serie de cosas tan locas, tan enloquecidas y contradictorias, porque como tú bien dices, ayer mismo Steve Bannon lo señalaron por también haber pertenecido a este grupete de gentes que viajaban, realizaban viajes a la famosa isla en donde tenían a niñas, secuestraban niñas y las tenían ahí para el disfrute. Estaban incluidos en esa lista Bill Clinton, estaban incluidos miembros de la familia real británica, estaban incluidos el propio Donald Trump, y todo eso lo han eliminado. Luego hay elementos también que apuntan levantan sospechas en torno a la muerte del propio Jeffrey Epstein, porque se supone que Epstein, hay testimonios de varios compañeros de celda que compartían, no la celda, pero sí el sistema penitenciario donde estaba recluido Epstein. Uno de los reclusos ayer atestiguó que era imposible que Jeffrey Epstein se colgara a sí mismo. Dice, la primera es que las sábanas no eran capaces de resistir el peso de un cuerpo oscilando, y dos, no hay ningún lugar de donde amarrar esa sábana, porque las celdas están diseñadas de tal modo que no hay de dónde colgarse, no hay de dónde amarrar una sábana. Entonces, todas estas evidencias se han ido acumulando, la acusación contra Bannon de pertenecer a este grupo, las sospechas que aumentan sobre la muerte de Epstein, que llegan, dice que todo parece indicar que lo ahorcaron personas que entraron. Jaime, Dime. a mí lo que me llama mucho la atención es cómo se vuelve loco Donald Trump cuando le preguntan a Pam Bondi en conferencia por el tema de Epstein, y el minuto que falta en el video de esa zona de celdas en donde se suicidó Epstein. Se vuelve loco. Siguen hablando de Epstein. Es una pérdida de tiempo. Alucinado. Bueno, Epstein fue arrestado en tiempos de Trump. Se suicidó en tiempos de Trump. Y es Trump el que quiere mandar al olvido y cerrar el caso de Epstein. ¿Sí? Ya por esos factores, piensa mal, por lo menos pensemos mal. Exacto. Y luego se ha sumado a todo esto Elon Musk, que no está dispuesto a dejar pasar esto, porque ya sabes que hay una controversia del presidente Donald Trump y Elon Musk, porque en el presupuesto, en el paquete presupuestario, no se aprobaron las ayudas para subsidiar la compra de vehículos eléctricos, sobre todo los Tesla. Y eso ha sido un duro golpe y una traición, como según lo ve Elon Musk. Así Elon Musk sigue anunciando que va a crear un tercer partido, el Partido América, que lo que busca es de alguna manera convertirse en un partido bisagra, algo es lo que hacemos en México, ¿no? El Partido Verde, sin el cual muchas veces necesitan de los votos de ese partido bisagra para confirmar. Él no quiere, porque sería casi imposible, crear un tercer partido que busque la consolidación o un contrapoder
al Partido Demócrata Republicano, no, él lo que quiere crear un partido bisagra al estilo del Partido Verde en México, para que dependan de ese partido a la hora de sumar votos en el Senado y la Cámara de Diputados. Y finalmente también la base de MAGA está muy, muy molesta porque en el encuentro con Netanyahu todo parece indicar que se estaba hablando de la posibilidad de un cese de hostilidades de 60 días en Gaza, y todo parece indicar que con esta propuesta al Nobel de la Paz, aquí vemos cómo Bibi Netanyahu le entrega al presidente Trump la propuesta que han enviado al comité del Nobel, y eso lampareó a Donald Trump, se quedó sorprendido y muy halagado por esta oferta, de esta propuesta de presentarlo con Nobel de la Paz, y después de esto Donald Trump pues ha insistido en la necesidad de que sí va a apoyar de alguna manera el hecho de que durante ese cese de hostilidades de 60 o 90 días, el ejército de Israel aproveche para crear en la franja de Gaza, pero sobre todo en el sector de Rafah, que hace frontera con Egipto, un campo de concentración para meter ahí a los más de 2 millones, un campo de concentración. Entonces esto ha también disgustado a la base de MAGA, que ve cómo de alguna manera Donald Trump se está yendo en solitario con el tema de la recontratación de migrantes, con el tema de lo de Gaza y Cisjordania y otros elementos que dice, y la decisión de no liberar sobre todo los archivos de Epstein, querido amigo. Así es. Oye, Norman, aprovechando también la recta, creerle o no creerle a la lady racista que ya se disculpó públicamente, mientras que pues tenemos que solidarizarnos, creo yo, no sé ustedes qué piensen, yo lo digo personalmente con Denise Dresser. Fíjense lo que estoy diciendo, tantas críticas a Denise Dresser y nos tiene que la misoginia de Ricardo Salinas Pliego posicionar pues en defensa de la mujer. En algún momento hasta para defender a Lili Telles yo salí a decir, tienen que cuidar al hijo de Lili Telles por las amenazas, porque no hay de otra. Ver la misoginia de Ricardo Salinas Pliego rampante, impune, ahora también contra Denise Dresser, amerita más que una disculpa pública. Yo creo que ya hay que buscar que no quede la impunidad, pero bueno, y el comunicado de la lady racista que se disculpa. Ahí te dejo esos dos temitas, mi querido Norman Pearl. Bueno, buenos días, primero que nada, a ti, a toda la audiencia, los maestros Paco y Jaime. Hablar de la lady racista, pues ya vemos que no fue una eventualidad, ¿no? Es todo un comportamiento. Ella tuvo este problema con el policía que se muestra en la foto, en donde vimos también el video y vimos la agresividad y sobre todo el pensamiento hasta político que pueda tener esta mujer en un entorno que le favorece. Ella se siente de las personas privilegiadas que viven en México o de México y que pueden actuar con esa impunidad en contra de las personas que ellos consideran inferiores. Ahora bien, no es cuestión de género, ¿no? Es tan sencillo como pensar que eso debe estar totalmente al margen de si es hombre o si es mujer. Es simplemente, está cometiendo un delito, pero un delito que va más allá de lo que las leyes muestran en términos de castigo, porque los castigos son relativamente pequeños, les llaman faltas administrativas, etcétera. Pero yo también siento que, por ejemplo, CONAPRED puede actuar de una manera más severa y ubicar a esta persona y a todas las personas que actúan de esa manera, que son miles y miles en este país, que debe haber un basta, ¿no? Un hasta aquí. Es un poquito lo que pasa con la extorsión. Bueno, la extorsión siempre se manejó, que existía, que pasaba, que era creciente, etcétera, pero no hay estadísticas de nada, ¿no? Nadie sabe realmente cuál es el porcentaje de gente que está no solo expuesta a la extorsión, sino que han sido extorsionados
de alguna manera. Entonces, hablar de esta mujer es hablar de una representante de un inmenso grupo de gente que siente que está por encima de los demás. Ahora, hablar también de ella en lo particular, pues es bueno, pues tiene una característica distinta, bueno, no tan distinta a todos los gringos que en las playas corren a los músicos y a los mexicanos que osan pasar frente a sus casas, ¿no? Estas personas, yo creo que debe de aplicárseles un tratamiento diferente. Hasta ella está siendo linchada, y es correcto que así sea. Hablo de un linchamiento público, hablo de palabras, hablo de expresiones, pero bueno, pues también todo tiene un límite. Yo siento que ella sí debe de ser deportada del país, porque hay cosas en las cuales, y lo dijo la presidenta, no es posible que actúe así con una persona, con personas que le han abierto los brazos, ¿no? Ella no es bienvenida, una persona con ese perfil se debe de ir. Ahora, si fuera mexicana sería otro el tratamiento, ¿no? Pero es extranjera, y un extranjero tiene la obligación de respetar y cumplir con las leyes del país que la está acogiendo. Supongo que ella tiene nacionalidad mexicana o es residente o qué sé yo. Aquí en México viven el tiempo que quieran los que sea, y realmente gobernación no ha sido nunca muy eficiente como para decirle a un extranjero cuánto tiempo puede vivir, como sucede en los Estados Unidos. Esta podría ser una apertura que México tiene con respecto a habitantes de cualquier otro país del mundo, lo cual me parece agradable, pero sí hay que poner un límite a la actuación de la gente, mi querido Vicente. Así es. Oye, en caso de que se diera el caso, porque Raimundo Rivapalacio ya habla, se acabó el pacto de impunidad, en referencia a Peña Nieto, ¿no? El de López Obrador, Peña Nieto, el licenciado Peña que permitió la llegada de la 4T, las pendejadas que siempre han dicho por más de 6, 7 años. ¿Norma Piña estaría dispuesta en sus últimos días a quemar algún cartucho para salvarlo? Dice Raimundo Rivapalacio que ya abrió la puerta, como lo dijimos aquí también, sin censura, Alejandro Gertz Manero para pues ir por el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves esta situación, Paco? ¿O ya se le acabó el tiempo? ¿Ya no será Piña un factor en caso de que lo necesitara Peña Nieto para salvarlo? No, Vicente, fíjate, Norma Lucía Piña Hernández y su mafia ya no serán un factor. Gertz Manero dice apenas integrar las investigaciones. Le van a pedir ayuda a Israel. Sí, eso no va a ser que mañana les van a entregar todo el expediente que tengan y les van a poner a los dos empresarios a modo. No, Vicente, no, pero además hay un tortuguismo histórico de la FG, de la Fiscalía General de la República, y en el caso específico de Gertz Manero, en el caso Peña Nieto. Si no han hecho nada. Ha tenido un trato muy deferente con el presidente, y claro, aquí lo dijimos cuántas veces, Vicente, Gertz Manero tiene una agenda propia, es Oye, un tipo Paco, mentiroso, tramposo. Sí, Vicente. ¿cómo cuánto costará una defensa de Ciro Gómez Leiva en caso de un político? ¿Cuánto les cobrará? Porque fíjate, perdóname por interrumpirte, mira, lo entrevistó a Peña Nieto, entrevistó a Nuño ayer para defenderlo, y hoy en el Excelsior publica una columna. O sea, dices tú, cabrón, lo que no suena honesto, suena muy pinche metálico. Dice, entre Peña Nieto y los casos 4T, podrá decirse que es impecable el proceder de la Fiscalía General de la República, prepararse para pedir la asistencia de las autoridades de Israel a partir de una nota de prensa que perfila al expresidente Peña Nieto como beneficiario de un soborno de la firma de aquel país que vendió a México el software Pegasus. Estamos recabando información para darle la juridicidad necesaria al asunto y que esa información quede dentro de un marco legal y no se vaya al vacío, explicó el fiscal Gertz. Muy bien, es comprensible en una política que persigue la corrupción. No cuadra, sin embargo, el punto de partida, que una nota vaga
haya motivado esta pronta respuesta de la Fiscalía Mexicana. Pregunto como periodista, hijo de la chica, esa nota es más verosímil, creíble y confiable que, por ejemplo, los reportajes con documentos y audios sobre la supuesta injerencia de 2 hijos de López Obrador en el otorgamiento de licitaciones durante el gobierno de su padre. Mi respuesta como periodista es, desde luego que no, lo que mueve a una segunda pregunta. ¿Por qué en esos casos la Fiscalía General de la República no salió rápidamente a anunciar que estaba recabando información para darle la juridicidad necesaria a las notas a fin de que no se fueran al vacío? ¿No hizo entonces lo que anuncia que hará hoy? No, pues al paso que va Ciro Gómez Leiva va a volver a decir, pues si basaron todo el caso de García Luna con investigaciones de periodistas como ese maldito Paco Cruz y su libro García Luna, el Señor de la Muerte. Qué papelón de Ciro Gómez Leiva. Ya perdieron todo el pudor, todo. Paco, perdón. Rápido, Vicente, para que tengan chance Norman y Jaime de despedirse antes que empiece la mañanera. ¿Ves que nunca tuvieron pudor, Vicente? Yo te he platicado, yo conozco a Ciro Gómez Leiva desde 1982, a lo mejor un poquito antes. Él fue sacado de gobernación, era analista en gobernación, y fue sacado de allí por Alfredo del Mazo González cuando llegó a la gubernatura del Estado de México y llevaron a Ciro Gómez Leiva para crear Radio y TV Mexiquense, que sirvieron para hacerle imagen a Alfredo del Mazo González, que eventualmente iban a lanzar como precandidato presidencial. Ese es Ciro Gómez Leiva, o sea, pero además hay un elemento adicional, y con eso lo cierro para dar el tiempo. Alfredo del Mazo González, ahora ya murió, es tío directo y muy cercano de Enrique Peña Nieto. Son parte del grupo, son parte de los priistas, tranzas, corruptos, todo lo que queramos decirles, son eso. Y Ciro es parte de ese grupo. Empezó con Alfredo del Mazo, así lo llevó, ya después se hizo famoso, pero Ciro trabajaba en gobernación y lo sacó Alfredo del Mazo González, tío de Enrique Peña Nieto. Así que imagínate hasta dónde va a llegar la defensa y hasta dónde la ignominia, Vicente. Mi querido Paco, tus redes, que no se te olviden. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y mi fanpage mañana te la paso. El OnlyFans al rato la abro, dice Paco. No se les olvide a la gente que nos está viendo, denle like, ayúdenos con la lluvia de likes. Veo muy pocos likes, más de 12,000 personas conectadas y apenas 5,000 likes. Échenos la mano con lo que cuenta, pero no cuesta. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras tú? Pues yo cerraría precisamente con yo francamente, ¿qué quieres que te diga? Yo le creo más bien poco a Gertz Manero, porque creo que la decisión o la intención de judicializar este caso se podría haber iniciado desde hace mucho, porque precisamente los empresarios que se han peleado ante los tribunales de Israel, pues al menos uno de ellos está en México, reside en México. Desde el año 2000 se convirtió en un hombre que siempre buscaba la forma de intermediar en negocios. Ha habido numerosas denuncias que implican, por ejemplo, recuerdo muchísimo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició investigaciones y denunció lo que era lo que se conoce en la prensa como el impuesto del tercer mundo, es decir, engrasar las arcas del gobierno para permitir operaciones. Recuerdo el caso precisamente de la compraventa de unos laboratorios en los que se descubrió toda una red de cómo empresarios israelíes sobornaban a funcionarios de Estados Unidos, de Rusia y de México para llegar a acuerdos interesantes. Yo creo que hay más que evidencias, hay una forma de iniciar pesquisas sin necesidad de esperar la respuesta a Israel del señor Gertz Manero, pero Gertz Manero, como es Tortuga Gertz Manero, yo francamente no creo
no creo que vaya a terminar ni siquiera, y el pretexto va a seguir siendo lo mismo. Israel no quiere colaborar de la forma que no lo ha hecho con el caso de Tomás Herón, y nos vamos a quedar así, observando cómo Peña Nieto sigue disfrutando de sus aventuras amorosas en Marbella, en Ibiza, quitado de la pena y además defendido por su grupo de incondicionales como Ciro Gómez Leiva. Y ya saben, los espero a las 14 horas en Opto para Cínicos, mis redes @Jaime Joburno. Un abrazo a todos, amigos. Claro que sí, a las 2 de la tarde hay que apoyar en No Apto para Cínicos al maestro Jaime Hernández, y de 7 a 9 los tres maestros, Norman Pearl TV, ese es ahí el lugar de la cita. Paco Cruz, Jaime Hernández, Norman Pearl los esperan de 7 a 9, y yo después a las 9 con la videocharla nocturna. Norman, vamos a cerrar con tus comentarios. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo siento que Gómez Leiva es un representante de todo un grupo, es un vocero de toda una mafia, ¿no? Ahí acuden toda aquella gente que busca que se emita una justificación a sus fechorías. Lo vimos cuando defendía abiertamente a García Luna, lo hemos visto defendiendo a la esposa de García Luna, hemos visto defender, bueno, a la misma Isabel Miranda de Wallace, hemos visto que ahora Peña Nieto, y siempre ha defendido a todo un grupo de personas que representan justamente el delito de manera integral. Pero además les da vuelta, Gómez Leiva le da vuelta a todo de maneras muy simples. Por ejemplo, exige pruebas y dice con García Luna, bueno, lo metieron a la cárcel por dichos de narcotraficantes. Sí, pero también había funcionarios del gobierno mexicano, funcionarios de los Estados Unidos, miembros de la DEA, miembros del FBI, etcétera, y eso siempre lo va expulgando, lo va quitando, lo va haciendo a un lado, lo filtra y muestra posiciones que favorezcan, por lo menos mediáticamente, a sus defendidos. Así que hablar de Ciro Gómez Leiva, pues puede ser a veces un poco ocioso, porque siempre sabemos y esperaremos qué es lo que él va a hacer con respecto a cualquier caso, ¿no? Hablar de Riva Palacio y hablar de los textos servidores, pues bueno, ellos siempre han estado al servicio del mismo grupo, y este grupo sigue adelante, ¿no? Con todo aquel aparato mediático que tienen, y que solamente se rompe un poquito con la participación de los periodistas independientes, como Sin Censura, y como la gente que trata de hacer llegar la verdad al resto del país, que no está bajo las garras de los medios mediáticos tradicionales. Querido Norman, tus redes sociales, por favor, y bueno, la invitación, ya lo saben, para el duelo de bastonazos de 7 a 9 con Norman Pearl, en Norman Pearl TV. Muchas gracias, Vicente. Pues sí, claro, yo siempre tengo el gusto y el privilegio de poder participar con los maestros Jaime Hernández y el maestro Paco Cruz en el programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, y me pueden encontrar en Twitter, bueno, en X, antes Twitter, como Norman F. Pearl, lo mismo que en Facebook. Muchas gracias y que pasen muy buen día. Muchas gracias, cuídense. Gracias, Paco, gracias, Chao, chao, Jaime, chao, chao. gracias, Norman. Por cierto, Ciro Gómez Leiva es un mentiroso. Dice que todo es basado en investigación periodística o en nota periodística. Lo de Peña Nieto no, es un caso judicial. Hay un pleito legal, y ahí salió el tema del soborno de 25 millones.